Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elizabeth Sánchez Martínez. Vamos a continuar con nuestra serie La cultura de los derechos humanos. El día de hoy nos toca hablar del derecho humano a la no esclavitud o prohibición a la esclavitud. Vamos a empezar con este. El derecho humano a la no esclavitud o prohibición de la esclavitud está contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 en su párrafo 4. Y este artículo refiere a la situación de que en nuestro territorio está prohibida la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? De que está prohibido el sometimiento de una persona hacia otra. También nos dice este artículo 1, párrafo 4, que toda persona extranjera con la condición de esclavo que entre a territorio nacional, por esa sola condición va a obtener su libertad. Y bueno, vamos a ver que esta figura de la esclavitud, si no estuviera prohibida en nuestro país, haría nugatorio los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto de hacer nugatorio los derechos humanos? De que, bueno, una persona, al ser considerada o al perder la categoría de persona y ser considerada como esclavo, no tiene derecho humano alguno. Entonces, bueno, ¿qué querrá decir esta situación? De que no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a ninguna situación de libertad como pudiera ser la libertad de trabajo, la libertad de expresión, la cuestión a la salud, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros derechos. Entonces perdería esa condición de esos derechos humanos. ¿Por qué? Por la situación de estar sometido, estar sujeto a otra persona. La Real Academia Española nos dice que la esclavitud es el sometimiento de una persona hacia otra. Ese sometimiento es sobre el hombre como tal, sometimiento sobre la cuestión de obligarlo a realizar trabajos forzosos o sometimiento sobre una obligación. Por otra parte, Aristóteles en su obra La Política nos decía que el esclavo es aquel instrumento animado que es considerado como un animal. Y también nos decía que la situación de la esclavitud es una sujeción excesiva, un sometimiento de una persona a otra, ya sea a un trabajo o a una obligación. Y también nos decía la cuestión de que esta esclavitud es cuando una persona o un hombre no se pertenece a sí mismo por naturaleza, sino que pertenece a otra persona, ¿sí? Al pertenecer a otra persona, esa posesión como persona es de esa otra personita al que está sujetado, al que está sometido, ¿sí? Vemos esta situación de la esclavitud en donde en tiempo atrás de nuestra historia se ha manejado en las culturas como en los países orientales, donde se decía que esta figura de la esclavitud era parte de la vida. ¿Por qué era parte de la vida? Por la situación de que era una cuestión bélica, una situación religiosa. Por otra parte, las culturas griega y romana decían que habían dos clases de hombres, los que eran libres y los que eran esclavos. Y de estos que eran esclavos eran los que se sometían como prisioneros de guerra, ¿sí? También se dice que esto de la esclavitud para algunos países ha sido parte de su economía por la situación de que presenta una ventaja el desarrollo de trabajo que realizan hombres que son considerados o son sometidos a esta figura de la esclavitud. Y este sometimiento de la esclavitud es en el sentido de quitarles su libertad individual, pero esa cuestión no nada más es en la situación de ese sometimiento de la libertad individual, sino también por la cuestión del abuso en la cuestión sexual, pudiera decirse, ¿sí?
Se ha dicho que a lo largo de la historia, estas personas que han caído en la condición de esclavos han sido maltratados. ¿Por qué han sido maltratados? Porque ya no son considerados como persona, sino son considerados como cosa. Pierden esa calidad de ser persona y son sujetos a una cosa. Al ser una cosa o al ser considerados como cosa, pierden en automático todos sus derechos. Y en este caso de esta serie, pues sería todos esos derechos humanos. ¿Y qué pasa con la persona que tiene a este hombre que es considerado ahora como esclavo? Pues tiene sobre él el derecho a su vida, la situación de que lo puede comprar, lo puede vender, lo puede privar de cualquier situación, porque lo considera parte de sus bienes. Y no nada más esta situación, sino que también ya son parte de esos bienes sus familiares, como pudiera ser su esposa, esposo, hijos, hijas, ya también son parte de esta persona que lo tiene sometido. Entonces veríamos la situación de que esa esclavitud pues trasciende no nada más a este sujeto, sino también a los miembros de su familia. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viendo que a lo largo de la historia, en las culturas del mundo, se ha visto reflejada esta figura de la esclavitud, ¿sí? Y ha habido auténticas formas de esclavizar. Por mencionar dos de ellas tenemos la encomienda y el requerimiento. ¿En qué consiste la encomienda? La encomienda consiste en cuando algunas comunidades indígenas eran sometidas por los colonizadores o conquistadores. ¿A qué eran sometidas? A que estos indígenas o estas comunidades indígenas debían de desarrollar trabajo y tributo a favor de esos colonizadores y de esos conquistadores. El requerimiento, por su parte, consistía en que estos colonizadores y conquistadores les leían un documento a estos indígenas donde les decían que se tenían que someter a la existencia de un Dios único, a la soberanía de los reyes católicos, ¿sí? Y si estos de manera voluntaria no se sometían, entonces, bueno, los obligaban. ¿De qué forma los obligaban? Pues bueno, les quitaban a estos sus bienes, sus esposas, mujeres e hijos, y además los esclavizaban. Entonces, o era de manera voluntaria, o era de manera voluntaria para que estas personas se sometieran, ¿sí?, a la condición de esa esclavitud. ¿Sí? Vemos también que ha habido a lo largo de la historia varias disposiciones legales en el sentido que han tratado de abolir, de prohibir esta figura de la esclavitud. A nivel nacional se han dado varios documentos en los cuales se ha manejado esta prohibición de la esclavitud, esta abolición, esta situación de evitar la trata de esclavitud. Voy a comentarles algunos de ellos. En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla emite un bando donde se ordena a los dueños de esclavos que debían, bajo pena de muerte, dejar libres a estos. En 1811, Ignacio López Rayón maneja unos elementos constitucionales donde de igual forma hace hincapié a la situación de la abolición de la esclavitud. En 1812 se emite la Constitución de Cádiz, donde reiteran esta situación, ¿sí? En 1813 Morelos maneja los sentimientos de la nación, donde de igual forma hacen hincapié a esta figura de abolir la esclavitud. En 1814 se dicta la Constitución de Apatzingán, donde de igual forma está ahí haciéndose reiterado esta situación de abolir la esclavitud. 1821, el Plan de Iguala. 1822, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. En 1824,
hay un decreto el 13 de julio donde se declara abolida por siempre la esclavitud en México al prohibir el tráfico de esclavos y señalar que estos esclavos provenientes del extranjero quedarían libres en cuanto pisaran el territorio nacional. Este contenido de este decreto del 13 de julio de 1824, vemos que es lo que está plasmado hoy día en nuestra Constitución de 1917, en el artículo 1, párrafo 4, donde prohíbe la situación de la esclavitud. Y bueno, hay otros documentos que les menciono. En 1843 se menciona las bases orgánicas, 1856 hay un estatuto orgánico provisional de la República Mexicana. En 1857 la Constitución del 57 también reitera esta situación. En 1916 los hermanos Flores Magón manejan un programa del Partido Liberal Mexicano donde se da pauta a la situación de nuestra Constitución actual. ¿Por qué es importante también mencionar un poquito más sobre este programa de Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón? Porque este programa nace a raíz de esa compra-venta de personas en donde se les obliga a trabajar forzosamente. ¿Y por qué se les obliga a trabajar forzosamente? Porque se les fingen deudas ficticias donde ellos nunca podían acabar de pagar estas deudas. Y como no podían acabar de pagar estas deudas, estas pasaban de generación en generación. Esto implica que no nada más esta persona que supuestamente había tenido esa deuda era la que tenía que ser esclavo. Como trascendía de generación en generación, esto implicaba que ahora los descendientes de este también tenían que ser esclavos de esta persona con la cual se tenía la deuda. Aparte también se maneja que estas personas para las cuales trabajaban forzosamente no les permitían a estos que adquirieran sus productos de alimentación en algún otro establecimiento. Ellos se los proveían en las famosas tiendas de raya, y esas tiendas de raya manejaban productos a muy elevado costo. ¿Esto qué provocaba? Que estas personas nunca pudieran bajar con su supuesta deuda que tenían con esas personitas a las cuales se les nombraba amos, ¿sí? Y bueno, estas personas, amos a los que sometían, los trataban como tal, como esclavos, porque eran sometidos en su persona. Y como ellos tenían una deuda, los podían golpear, los podían matar, si querían les quitaban su comida, si no, ellos manejaban toda su vida, ¿sí? Entonces, bueno, los hermanos Flores Magón, igual que otros personajes, pero bueno, estos son uno de los principales, se mostraron un poco contrarios a esta situación de estas personas que estaban manejando esclavos, aun y cuando ellos decían no son esclavos, ¿sí? También hubo huelgas, dos muy importantes, la huelga de Cananea y la de Río Blanco. Todos estos acontecimientos sociales dan pauta a una revolución mexicana, y esa revolución mexicana da ahora nacimiento a lo que es nuestra Constitución de 1917, donde hoy día estamos viendo, se sigue reiterando la situación de la no esclavitud o la prohibición a la esclavitud, ¿sí? En su artículo 1 les decía, párrafo 4, ¿sí? Pero también hay instrumentos o disposiciones a nivel internacional donde también se maneja esta situación de no esclavitud, ¿sí? Esas disposiciones las manejamos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8, la Convención Relativa a la Esclavitud de 1926, donde prohíbe rotundamente
la cuestión de la esclavitud, la trata de esclavos. ¿Qué es esto de la trata de esclavos? El comercio de estos esclavos, de estas personas, compra, venta, cesión, la cuestión de todos actos de comercio, transporte de esclavos. Toda esta convención lo maneja como una prohibición. También hay la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 6, o Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 6, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4. Sí, estas disposiciones, tanto a nivel nacional e internacional, hacen hincapié a la situación de la prohibición a la esclavitud. Se supone que hoy día no debiera de haber esclavitud. Vemos que en nuestro país, aun y cuando en nuestra Constitución está prohibida, se ha cambiado la denominación, ya que sigue habiendo ese sometimiento sobre la persona. Ahora, bueno, las figuras es trata de personas, ya sea de mujeres, niños, en donde se comercia sobre su cuerpo, la prostitución, venta de órganos, y bueno, vemos que se sigue dando esa violación al derecho humano a la no esclavitud. Con esto terminamos este artículo del día de hoy. Para la siguiente plática vamos a hablar del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Excelente día a todos.